que tiene mucho de qué hablar, que tiene que ver con una supuesta estafa a unos colonos en Santa Rosa de la Guardia. Exactamente, estamos hablando de, obviamente, la audiencia preliminar que no se pudo realizar la semana pasada. Ya teníamos, aparte de la defensa, y hoy queremos hablar con la querella para saber qué es lo que sucedió finalmente y cómo va a proceder esta causa. Nosotros ya tenemos un contacto en directo ahora. Exactamente, ahora estamos con la abogada de la querella, Jessie Ruiz Díaz, para hablar de esta suspensión nuevamente de la audiencia preliminar para tres acusados por esta millonaria estafa colonos menonitas de la zona de Río Verde de San Pedro. Doctora, muy buenas tardes, un gusto estar en comunicación con usted. Celi, también Oscar y a toda la audiencia. Doctora, teníamos la información de que la audiencia judicial se postergó porque uno de los acusados cambió de abogado. ¿Esto finalmente es así? ¿Y qué posición tiene la querella teniendo en cuenta que nuevamente se da una dilación en la causa? Bueno, la verdad que nosotros en principio ya habíamos tenido también el caso de una reposición a una convocatoria de extracción de datos que en cierta medida esta representación a los efectos de evitar justamente dilaciones innecesarias y también de que la apelación en subsidio se pueda dar en caso de un rechazo. En cierta medida lo que habíamos planteado al juez de garantía es de que todos los planteamientos que hacen a la etapa intermedia se planteen en la audiencia preliminar. Esto conllevó a que efectivamente se haga lugar parcial a una reposición con apelación en subsidio que para nosotros tenía el fin de nuevamente dilatar el procedimiento y con ello, al tramitarse la apelación en subsidio, nuevamente suspender esta audiencia preliminar. Este recurso había sido interpuesto por la defensa técnica del señor William Bogarín. Bueno, al primeramente encontrarnos con ese escenario, ya en ocasión de la audiencia preliminar, pensando que efectivamente se iba a poder llevar a cabo la mencionada audiencia, nos encontramos que uno de los acusados, en este caso José Lubetic, se presenta sin abogados. Tampoco estuvieron presentes los abogados anteriores designados por el mismo. Bueno, lo que consideramos que esa conducta se subsume plenamente dentro de los presupuestos establecidos en las acordadas disciplinarias, donde si bien es cierto, tampoco podemos obligar a que el señor José Lubetic pueda tener una defensa específica. También es válido pensar de que ese acto lo pudo haber realizado con mucha anticipación, la de revocar el mandato y no esperar que se pueda llevar a cabo en la convocatoria de audiencia preliminar y con ello lograr justamente una vez más la suspensión, atendiendo que esto irrogaría de que él tenga que obtener obviamente un defensor, en este caso o defensa pública o defensa de su confianza. Y bueno, ustedes saben también cuál es el trámite que se tiene que dar para que se pueda desarrollar una audiencia con un defensor. Entonces, en ese sentido, también esta representación solicitó al juez de garantía la aplicación de sanciones y evitar que también conductas parecidas a la de este acusado también se puedan dar en forma posterior y evitar las dilaciones innecesarias de esta audiencia que ya tiene también sus suspensiones ya dadas desde hace meses, ¿verdad? Y sin que se pueda realizar la sustanciación de la preliminar. Claro, justamente sobre eso le quería consultar. Estamos hablando de que a su criterio han sucedido muchas situaciones dilatorias. ¿Cómo sería el balance que usted aplica al comportamiento de los acusados? La verdad que nosotros ya hemos en cuantiosas ocasiones requerido al juez de garantía la aplicación de sanciones. Una de ellas justamente es porque recordar que en el año 2025, enero del 2025, ya se había dictado un, uno de los autos interlocutorios que ordenaba la extracción de datos del teléfono del señor William Bogarín. Y mira, estamos ya prácticamente a mitad otra vez del año 2026, ya incluso ya en la etapa intermedia, y donde esas resoluciones fueron recurridas en diversas ocasiones, incluso también cuando se le dio oportunidad a la defensa técnica del señor William Bogarín de proponer peritos. Estos nuevamente recurren esa resolución y así también se van postergando la realización y cumplimiento de esas resoluciones judiciales que ya tienen prácticamente un año y medio de encontrarse vigentes. Y esto también fue advertido al juzgado de que
con esta conducta procesal también se estaría obstaculizando el desarrollo de diligencias que en cierta medida no son las únicas que puedan sostener la acusación que ya se ha requerido, sino que eran diligencias que en cierta medida también robustecen la posición tanto del Ministerio Público como de esta querella. Y claramente entendemos que en una suerte de turno se ponen las defensas para poder plantear las circunstancias. Entonces, esto claramente lo que conlleva a determinar es de que sí, efectivamente, las defensas técnicas están buscando la dilación innecesaria del proceso, y es ahí donde también un juez de garantía debe tomar las riendas y reencauzar el proceso con la aplicación de sanciones disciplinarias. Doctor, En este caso a los acusados o en su defecto también a los mismos profesionales. Doctora, y hablando justamente de los abogados a los cuales se les revocó el mandato, vemos nosotros que aquí en Capital al menos se les exige igual estar presentes por más de que se le haya revocado el mandato. Ustedes solicitaron también audiencia disciplinaria para ellos, se pudo saber por qué no asistieron, se comunicaron al menos por mensajería a la Secretaría del Juzgado. ¿Cómo quedó esa situación? Y la verdad que sí, hemos advertido al juzgado de que efectivamente hubo también un abandono de defensa conforme al 106 del Código Procesal Penal, que eso implicaría justamente la convocatoria a una audiencia disciplinaria, y no solamente a los profesionales, sino también al mismo proceso, en este caso al acusado, siendo de que él, como mencioné, esperó el día de la audiencia para revocar un mandato, cuando este tuvo un tiempo importante desde la notificación de la convocatoria hasta el día para poder plantear, para ya justamente hacer los cambios de defensa. Y ustedes saben también que la misma la misma Corte Suprema de Justicia, a través de acordadas, menciona como un acto dilatorio y sancionable justamente el hecho de poder de revocar o abandonar a la defensa en una audiencia, ¿verdad? Y con ello evitar, o sea, y con ello conseguir la suspensión. Esto claramente, en caso de que efectivamente se den cumplimiento a las normativas, debería aplicarse la sanción y llamar a la audiencia, y eso estamos a la espera de que el juez pueda resolver en consecuencia. Doctora, y se hablaba también en redes sociales y entrevistas, mencionaban las defensas que esto se está politizando y que realmente no habría un cúmulo aprobatorio respecto a los hechos punibles señalados. ¿Usted como querella qué puede decirle también a la defensa y a la audiencia que escuchan los dichos de la defensa con respecto a la acusación y a las pruebas que supuestamente mencionan? Y la verdad que la carpeta fiscal siempre estuvo a disposición de las defensas técnicas, a las distintas defensas técnicas. El hecho de que hoy la causa se encuentre politizada es más bien también una situación que nosotros como representantes de la querella lo que hemos notado es justamente este ánimo dilatorio en poder dar cumplimiento a resoluciones judiciales de extracción de datos de una persona que tuvo un cargo importante dentro del Congreso. Entonces, es ahí donde también no podemos descartar que exista algún tipo de manipulación política, pero no de parte del Ministerio Público ni de la querella, porque para nosotros es sumamente solvente todo lo que ya se ha conseguido. Son cuantiosas las diligencias que se han llevado en este proceso investigativo. Aquí se habla de toma de testimonios, pedidos de informes. Incluso ustedes recuerdan que el Ministerio Público se constituyó a la oficina del INDER, se abrió una investigación interna por parte del Departamento de Anticorrupción, donde también el mismo presidente del INDER había constatado ciertas irregularidades en la tramitación de estos expedientes, donde también la misma Corte Suprema de Justicia aperturó unos procesos investigativos de los expedientes de interdictos que se aperturaron también en Villa Ayes. Incluso un mismo juez fue apercibido por parte del jurado de enjuiciamiento por notarse justamente su mal desempeño de funciones en estos expedientes que nosotros consideramos que fueron tramitados en total perjuicio de nuestros representados y con datos que eran desconocidos por lo mismo, y que fue justamente un elemento conector para mantener en zozobra y obtener la suma de dinero por parte de mis representados. O sea, no estamos hablando de temas aislados, sino que acá hubo cientos de diligencias que se realizaron y donde hubo intervención de muchos estamentos importantes, entre ellos la Corte Suprema de Justicia,
y la misma institución del INDER, que también tuvo que aperturar investigaciones internas por lo que aconteció en esta causa. Entonces, está de más mencionar de lo robusta que es esta investigación y que estas diligencias, que si bien es cierto, no se llegaron a realizar, son complementarias y son a los efectos de robustecer la hipótesis nuestra. Claro, aprovechando este contacto, doctora, también me gustaría referirme a lo que a lo que habíamos escuchado de una de las defensas, puntualmente la del señor Bogarín, William Bogarín Campuzano, que Sí. cuestionaba la realización de la pericia y alegaba que no existía ningún papel o nada que le atribuya una participación o haber captado dinero en este caso. Entonces, nos gustaría saber cuál es su postura al respecto. Respecto a las pericias documentales, en realidad lo que pasa es que en el caso en sí, lo de la pericia que nosotros estamos mencionando es la extracción de datos, que es otra de las diligencias que no se pudo constatar hasta la fecha, porque la hipótesis nuestra inicial siempre fue de que las declaraciones falsas que fueron mencionadas por parte del señor William Bogarín se realizaron a través de mensajes de texto, donde él mencionaba de que la situación de las tierras ya estaba avanzada, de que las tierras ya fueron incluso visitadas por los hoy acusados, cuando incluso el Ministerio Público, mediante un acto, una diligencia también que se ha realizado, nos constituimos en el supuesto lugar que estos habían mencionado que eran las tierras, la famosa tierra prometida, y esas tierras, conforme a los análisis técnicos, eran tierras inexistentes. E incluso, ¿por qué hablamos de inexistencia? Estamos hablando en el sentido de que eran tierras que si bien existen como tal, pero no en la forma que estos vendían a los colonos, porque eran tierras particulares y donde efectivamente ya tenían titulación. O sea, esto denota claramente de que nuestra hipótesis se ha confirmado como tal y que esas declaraciones falsas eran mantenidas durante un largo lapso de tiempo, y en lo que concierne a la pericia documental eran respecto a documentos relacionados a otro de los acusados, que es el señor José Lubetic. Doctora, y ahora para no quitarle tanto tiempo también, le queríamos consultar, ¿ustedes qué creen que pueden encontrar en esta extracción de datos que está pendiente y que bueno, ahora capaz se podría llegar a la audiencia preliminar si es que da tiempo con esta apelación, y también bueno, si es que se realizan las audiencias disciplinarias y esto se va atrasando más, teniendo en cuenta lo que se va presentando en el marco de esta causa? ¿Usted considera que llegarían a esta preliminar y qué es lo que ustedes sospechan que se encontraría en ese aparato celular? Bueno, en realidad lo que nosotros apelamos, siempre y cuando el teléfono haya sido ya objeto de manipulación, como sí ha sido objeto los otros teléfonos celulares conforme a las pericias que ya se han realizado, es encontrar las mismas conversaciones que nosotros ya hemos agregado mediante escritura pública de transcripción notarial, en donde claramente hay una secuencia de conversaciones entre las víctimas y el hoy acusado, el señor William Bogarín. Al igual sentido también se ha buscado también la misma información de los mensajes entre las víctimas y el señor José Lubetic y también la abogada Ilsa Paredes. Y en este caso lo que esperamos encontrar son las mismas conversaciones que ya se han transcrito y que forman parte de la carpeta de investigación fiscal. Entiendo, doctora. Y bueno, un mensaje que le quieras dar también a los intervinientes en el marco de esta causa para que de alguna u otra forma ya se pueda realizar esto y llegue toda la causa a un debate de juicio oral y público donde finalmente ahí se demostrará o no su reprochabilidad. Y bueno, nosotros lo que apelamos a los distintos al juzgado es que se pueda reencauzar este proceso mediante la aplicación de medidas disciplinarias en caso, ya por las conductas dilatorias que se han verificado, que se pueda convocar a las audiencias disciplinarias, porque es la única forma de que se pueda efectivamente lograr la realización de esta audiencia preliminar. Caso contrario, estaríamos nuevamente inmersos en suspensiones, en distintas estrategias ya de las distintas defensas que se irían turnando en la posibilidad de darse esa suspensión, y esto tiene que ser también de alguna forma interrumpido por parte del juzgado en la aplicación de las medidas y reencauzar el proceso
a los efectos de que esta causa pueda avanzar y llevar a judicial y público, que es el estadio, como bien mencionado, donde se va a valorar todas las pruebas que forman parte de la acusación, tanto del Ministerio Público como de esta representación, y donde también va a ser el debate, donde se va a escuchar las posiciones de las distintas defensas. En efecto, doctora, bueno, nosotros le agradecemos muchísimo este tiempo y también su contacto. Obviamente vamos a seguir dialogando con ustedes en futuros espacios para saber cómo se desarrolla y bueno, si es que realmente podemos llegar a por lo menos la realización de la audiencia preliminar. Dale, muchísimas gracias a Araceli también y a Oscar, a vos, Oscar, en agradecer este contacto, y bueno, estaremos atentos también a cómo se va desarrollando este proceso en el marco de esta causa. Muchísimas gracias, doctora. Le deseamos que tenga buena tarde y bueno, a las órdenes siempre. Buenas tardes también para ustedes, gracias.